Efesios 6, verso 12. Amén. ¿Todos lo tienen? Gloria al nombre de Jesús. Un solo versículo. Porque no tenemos, todos juntos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Con gloria a Dios puede tomar asiento. Titulado ese mensaje, no subestimes la batalla. Todos tenemos batallas espirituales. Amén. Y el enemigo sabe que si corrompe a uno de los elegidos, puede dañar el propósito que tiene Dios con esa persona. Entonces, cada uno pelea sus batallas. Cada uno pelea sus batallas. Se vuelve individual para cada persona. Y vienen ataques buscando de que te distraigas, de que te agotes y que te alejes de Dios. Amén. Y muchas personas han caído y no se han vuelto a levantar porque subestimaron, porque dijeron, pues, eso no es tan grave. ¿Contra quién estaban peleando esa batalla? Se creyeron los fuertes y que solos podían vencer. Amén. Y en la Biblia hay una historia, yo la leía, y es muy conocida. Es la historia de David y Betsabé. ¿Cuántos la conocen? Amén. 2 la conocen. ¿Cuántos la conocen? Gloria al Señor. Entonces que busquemos 2 Samuel 11. Voy a tratar de no demorarme, aunque este tema es muy extenso, pero pues voy a llevarlo con la historia de David. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, 2 Samuel 11, verso 1, que David envió a Joab, envió a otro. Dice, es el tiempo que salían los reyes a la guerra, pero él envió a otro, envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahí vemos el versículo que le llama, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Sí? Ellos iban a pelear, era con sangre. ¿Sí? Eran a la batalla. Y el verso 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde, o sea, ya era de noche, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. O sea, vemos a este David que se levanta y se asoma. Está desocupado el hombre. Mientras los otros peleaban allá la guerra y morían, este hombre estaba desocupado, distraído. Y comparamos eso con ahorita. Compárese con usted. Usted es David. No le iba a decir que usted se asomó, pero usted está desocupado.
Y entonces viene y saca el celular y empieza a buscar y pierde el tiempo ahí, distraído. Y vea lo que le salga. Ese fue David. Agarró el celular y se metió a curiosear. Y le dio curiosidad y quiso saber más. Entonces el verso 3 dice, y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y él dijo, uy, pero me gusta. No importó lo que le dijeron, lo que averiguaron sobre aquella mujer, no le importó. Sin importar que tenía esposo y de que su esposo era un guerrero. Era uno de los guerreros del pueblo. Entonces se cegó y no le importó las consecuencias de sus actos. Verso 4 dice, y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, ahí no pasó nada, ya. Ella se volvió a su casa y él dijo, aquí ya no pasó nada. Y nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar lo que pasó. Pero resulta que dice el verso 5, y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David diciendo, estoy encinta. Había quedado en embarazo. Vemos a David ahí. Y ahora sí se van a enterar. Lo que pensé que iba a ser una curiosidad y pasar un buen rato, se me convirtió en un problema, dice David. Y ahora se me ocurrió una idea. Tuvo una genial idea. Traigamos al esposo de la guerra. Y ya, que esté con ella y listo, que se haga cargo. Entonces, el verso 6 dice, David envió a decir a Joab, envíame a Urías, Eteo. Y se lo enviaron a David. Cuando Urías vino a él, le preguntó sobre el pueblo y cómo estaban las cosas en la guerra, como bien interesado, cómo estaban las cosas allá. Él lo que quería arreglar su problema. El pecado que había hecho lo quería tapar. Amén. Entonces, dice, saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado a la mesa real, pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor, y no fue a su casa. Resultó que el guerrero dijo, no, ¿cómo mis hermanos están en guerra ya? Y yo me voy a ir para mi casa a estar tranquilo. Entonces vino David y, no, pero ¿cómo hago para que este hombre haga lo que yo quiero? Entonces le reclamó, ¿no has venido de camino? El verso 10, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió, no, es que el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos del Señor en el campo. ¿Cómo yo voy a entrar a mi casa y a estar bien cómodo con mi esposa mientras todo eso está pasando? Entonces se le ocurrió emborracharlo a ver si así borracho ya entiende que se vaya para su casa. Pero no descendió a su casa. Hombre fiel. Mientras que el otro quería tapar un pecado, el guerrero, el que tenía él para la batalla,
que lo quería usar para cubrir su pecado, no descendió, no fue a su casa. Entonces se le acabaron las opciones, ya David ya no tenía opciones. ¿Cómo hago para tapar este pecado? Y pensó, solo me queda una opción. Solo me queda una opción. Enviémoslo de vuelta a la guerra. Pero hagamos una cartica para que lo manden al frente. Y después que esté al frente, lo dejen solo y así se muera. Al punto que llegó a eso al pensamiento de David. La curiosidad empezó por luego engañar, por luego llegar al punto de matar. Entonces, dice el verso 14, venida en la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías, y escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente de lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y así pasó. Dice el verso 17, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Listo, resolví el asunto, dijo David. Tapé el pecado. Nadie lo sabrá. Me caso con la viuda, problema resuelto. Verso 26 dice, y oyendo la mujer y Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasando el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz el hijo de que estaba embarazada, el hijo de David. Pero se le olvidó que habían unos ojos más grandes que lo estaban viendo todo. Pensó que no lo estaban mirando, nadie. Tapó su pecado, mató al esposo. Pero dice la palabra del Señor, dice el verso 27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Le desagradó, fue desagradable. Usted algo desagradable le da náuseas. Es desagradable. Asqueroso, para decir una palabra más. Uy, no. Él debía estar allá en la batalla desde el primer momento. Esa batalla era la más importante que la que debería estar. Pero en su casa se encontró con una batalla peor. ¿Sí? De pecado. Y tengo unos que apunté, ociosidad. Tenía ocio. Cometió lujuria. Alimentó esos pensamientos, viéndola. La codicia, la deseó, aunque era de otro. Lo llevó a adulterar. Y luego abusó de su poder, de su autoridad como rey, para traerla, sabiendo quién era ella. Cometió engaño, intentando encubrir el embarazo a Urías y a todos. Manipuló. Cometió asesinato indirectamente. Despreció la ley de Dios. Violó mandamientos. Y después fue hipócrita, porque mantuvo una apariencia
de justicia, mientras había maldad en su corazón. Más nadie lo sabía, solo Dios, pero había maldad en su corazón para llegar a ese punto. Pero Dios al que ama corrige. En Hebreos 12, verso 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Gloria al Señor. Verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Gloria al nombre de Jesús. Le llegó, porque Dios no se queda con nada, y le envió al profeta Natán. ¿Sí? Y él ahí como rey recibió al profeta. Y dice, ahí donde estábamos leyendo, capítulo 12, segunda de Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, y la había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, sino de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido de él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces David dijo, no, pero eso sí, si pasó en verdad, hay que agarrar a ese. Dice el verso 5, entonces se encendió su furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y estaban hablando de animales, estaban hablando de ovejas, y era digno de muerte porque hizo eso contra esa persona pobre. Y dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo, mira el que está diciendo esto, ¿no? No tiene ni cara para decir esto. Y le dijo el verso 7, le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey. Era el ungido de Jehová. Era el ungido de Jehová. Y te libré de mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Ahí le cayó todo. Ahí le cayó todo. Era el ungido. Entonces, de estas cosas, hermanos, no se salva nadie. No digas, no, yo soy fuerte, yo reprendo eso.
reprendo el pecado. De esto no se salva ni el ungido, ni el ungido. Pero ¿qué dijo David? Verso 13, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y ahí se dio cuenta, hice mal, pequé, me arrepentí, me arrepiento de lo que hice. Pero mira como él había dicho, ese hombre merece la muerte. Natán le dice a David, dice, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Él merecía morir. Merecía morir. La palabra del Señor, mas la paga del pecado es la muerte. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, de esa guerra no podemos subestimar contra quién peleamos, contra qué peleamos. Dice Juan, primera de Juan 1, verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión en él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Pero qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Así que todos pecamos. Todos pecamos. Pero ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Él es fiel y justo para perdonarnos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, todos podemos tener ese momento de David, de distracción. Pero no subestimes la batalla. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Pedro 1. El verso 3, para ir avanzando, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, vosotros también. ¿Qué debemos poner? Toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué mismo? Por las preciosas y grandísimas promesas que nos da el Señor. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor.
Porque si estas cosas están en vosotros, no os dejará estar ociosos. Eso le faltaba a David. Esas cosas que acabamos de leer, que añadimos a nuestra fe, todas esas cosas le hacían falta a David. Porque si hubiese tenido dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor, en el momento que él cometió esa falta, no pensó en nada de eso, en nada de eso. Solamente pensó en hacer lo malo. Y todo está aquí, en la mente, en los pensamientos. Y como decía ahorita, aquí tenemos acceso a muchísima información. Muchísima. Pero está en nosotros si la filtramos a lo que me aleje, a lo que me cause malos pensamientos, a lo que no le agrada a Dios, y quitarlo de mi mente, de mi vista. Está en nosotros. El enemigo me puso eso ahí. No, usted lo buscó. Usted lo buscó. El enemigo toma ventaja de lo que tú hagas. En lo que te metas, el enemigo dice, ves, a este ya sé por dónde agarrarlo. El hermano se metió ahí y ya entonces le va a empezar a señalar, ¿viste quién tú eres? Y luego dices que eres hijo de Dios. Y empieza a señalarte, porque de eso es que se aprovecha el enemigo. Pero está en nosotros. Está en nosotros. Estoy hablando del celular, pero puede ser cualquier otra cosa que nos separe del Señor, que nos traiga esos pensamientos que no agradan a Dios. No podemos vivir según la carne, porque nosotros somos espirituales. Amén. Vivimos en esta carne, pero nosotros buscamos que el Espíritu gobierne nuestras vidas, controle nuestras vidas. Amén. Por eso hay que venir al ayuno, por eso hay que venir a los cultos, por eso hay que venir y orar. Porque tenemos que decirle a esta carne, no, tú no me controlas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Corintios 2, verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Si tenemos la mente de Cristo, todas esas cosas las echamos a un lado. A mí la carne no me va a gobernar. Tengo la mente de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque en Romanos 8 dice, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿y cuántos son del Espíritu acá? En las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Gloria al nombre de Jesús. Verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús.
Esas batallas nos llegan a todos, pero depende de nosotros si estamos preparados o no. Así que preferiblemente que estés preparado. Y tú me puedes decir, no, pues ahorita no, yo vivo bien, pero estos mensajes son para prepararnos. Yo ahorita estoy bien, estoy viviendo en el Espíritu, estoy lleno del Señor, pero estas batallas pueden llegar a tu vida. Y prepárate. Gloria al nombre de Jesús. En Romanos, ahí donde estábamos leyendo, déjame buscar acá. Gloria al nombre de Jesús. Una alabanza para el Señor. No se queden callados, hermanos, porque ya casi termino, pero si se quedan callados me pongo nervioso y me extiendo más y no quiero. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. En Apocalipsis 2 se habla, el verso 10 dice, no temas en nada a lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero da un consejo ahí y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Gloria al nombre de Jesús. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Dios. Mantente ocupado en las cosas de Dios. Mantén tu mente ocupada en las cosas de Dios. Sírvele al Señor. Busca del Señor. Llénate de Él. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Gloria al nombre de Jesús. El enemigo quiere verte destruido, que no le sirvas a Dios, que te quiere ver hundido, señalarte, hacerte ver como lo peor, la basura, hacerte ver como David se vio en ese momento. No servía para nada, das asco por todo lo que hiciste. Y quiere decirte, no eres capaz de levantarte. Después de lo que hiciste, no eres capaz, no eres digno. Pero Dios no te ve de esa manera. Dios está ahí para levantarte, para perdonarte. Si hay un arrepentimiento genuino como el de David. A Dios no le agradó lo que hizo David. Pero cómo David es el conforme al corazón de Dios, porque en él hubo arrepentimiento de eso. Vi un corazón arrepentido de lo que había hecho. Pero Dios le mostró su perdón. Iban a haber consecuencias de sus actos. Porque si tú cometes un pecado, van a haber consecuencias de ese pecado. Ahí la consecuencia fue que el niño murió luego. Amén. Pero Dios lo perdonó. Gloria al nombre de Jesús. En Isaías 57, ya voy terminando. Voy a leer aquí una versión diferente. Dice,
el verso 15 dice, el alto y majestuoso, el que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en un lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro al espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Amén. Él restaura al humilde y dice, revive a los que tienen un corazón arrepentido. Gloria al nombre de Jesús. Dios conoce nuestra condición, dice el Salmo. Conoce que somos polvo, estamos en esta carne, que nos caemos, que nos equivocamos. Dice el Salmo 113, ahí lo que le estoy diciendo, 103:14. Porque Él conoce que somos nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Pero el verso 17 dice, mas las misericordias de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se recuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. El Señor es misericordioso, pero tú sí tienes que seguir sus pasos, sus ordenanzas, sus mandamientos y ponerlos por obra. Si tenemos la mente de Cristo, debemos vivir como Él. Amén. Primera de Juan, pónganse en pie y busquen Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa con él? El tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Debemos andar como Él. Lo tenemos a Él. Nos dice las cosas para que no pequemos. Pero si hubiera cometido pecado, lo tenemos a Él, al justo. Gloria al nombre de Jesús. En Proverbios 28, verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Mano, yo no sé cómo están sus vidas. Yo no sé, yo no los conozco internamente porque no puedo, solamente Dios puede hacer eso. Yo puedo conocer cómo estoy yo, amén, y mi condición. Pero soy pecador. Y si usted dice que no tiene pecado, la palabra dice, entonces es mentiroso. Amén. Pero si llegamos y nos arrepentimos, por eso hay que llegar temprano al culto, hacerle culto a Dios. Amén. Porque todos los días estamos allá afuera, en este mundo de pecado,
Pero si venimos acá a hacerle culto a Dios, nos arrodillamos, oramos, Señor, perdóname si he cometido pecado, porque hay pecados que ni siquiera te das cuenta si lo has cometido. Amén. Y debemos pedirle perdón al Señor, confesar nuestros pecados. Amén. Y decirle: Señor, quiero ser más como tú eres. Ya no quiero ser más yo, quiero ser más como tú. Enséñame. Y si tengo algo oculto en mi vida, ayúdame a limpiarme. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y como dije, no es como para decir tú estás mal, pero necesitamos saber estas cosas para que cuando llegue la batalla, cuando llegue esa guerra, no seamos como David, que se quedó en la casa, distraído, ocioso, sino que sepamos pelear la batalla. Cuando lleguen esas situaciones a nuestra vida, estemos fortalecidos en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Porque Dios está con nosotros. Pero a David no le importó Dios en ese momento. Cuando llegan esas situaciones, a veces echamos a Dios a un lado y decimos: yo lo resuelvo. Yo tengo mis cosas, yo sé cómo hacer para resolver esto, para tapar aquí. Y si se me destapa allá, lo tapo también con otra cosa. Pero qué bien hubiese sido que David, haciendo eso, se hubiese arrepentido en el momento. Señor, miré por la ventana lo que no debía ver, y llegaron esos pensamientos a mi vida. Se hubiese ahorrado muchos problemas. Así nosotros nos podemos ahorrar muchos problemas, muchas situaciones que nos metemos por no buscar del Señor desde el primer momento. Y al final hay consecuencias de esos actos por no haber buscado de Dios, la ayuda de Él, porque el Señor está ahí para socorrernos. Cuando llegan esas situaciones, Él está ahí para ayudarnos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque estamos en su camino, porque no nos hemos apartado de Él, porque Él nos ha guardado hasta el día de hoy. Si usted está aquí es porque el Señor lo ha guardado de muchas cosas. Pero pongámonos en sus manos y digámosle: Señor, necesito de ti, yo solo no puedo. Yo necesito de tu ayuda. Porque llegan pensamientos, llegan ideas, veo cosas que no debo. Oh, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Arabasita naramahaya. Ayúdanos, Señor Jesús. Oh, aleluya. A no vivir según la carne. Oh, alabasanta naramahaya. Quiero vivir en el Espíritu. Quiero vivir para ti, Señor Jesús.